Señor, amén. Amén. Puede tomar asiento nomás, amén. Amén. Gloria a Dios. No importa, ¿estamos listos? Amén. Amén. Vamos a, me gustó la última alabanza. Jesús está aquí, pide lo que quiera. Amén, porque hablamos que nuestra boca tiene poder en el nombre de Jesús, y de eso mismo hoy día vamos a hablar. O sea, no es que hablemos siempre lo mismo, pero es importante entender que podemos mover montañas. Palabras que mueven montañas, dice acá. Palabras que mueven montañas. Amén. No sé si usted vio alguna vez una película de un niño que el papá se fue a la guerra y él quería que el papá volviera, pasó tiempo, y el papá no volvía, y le declararon que el papá había muerto en la guerra, pero él no lo creía porque no traía en el cuerpo, entonces él no creía. Entonces él empezó como así como en el mar, miraba hacia el mar, estaba como en un puerto, y decía: papá, tú tienes que venir, papá, tú vienes a casa, tú vuelves a casa, tú vuelves a casa. Entonces lo creían ya loquito. Entonces, pero todos los días, papá, vuelves a casa. Y de repente le habían denunciado que había muerto, pero lo que pasó que el amigo de él en la guerra murió, y él le había pasado, creo, los zapatos, parece a él, y por los zapatos creyeron que era él, el papá del niño. Entonces, como le pasó los zapatos, creyeron que era él el que murió, y murió quemado. Entonces, y él estaba herido solamente, había quedado como en la selva, una cosa así, herido. Entonces otras personas lo curaron, y pasó harto tiempo, hasta que de repente el niño vio, y le dijeron: oye, hiciste un milagro. Le dijeron: tu papá no era el que murió el amigo de él, y viene en camino. Y venía el papá, y llegó el papá. O sea, era tanta la fe que tenía una película bien linda, una película no sé si es de la vida real, pero muy bonita, que él pronunciaba las palabras y decía: yo sé que mi papá viene, yo sé que mi papá viene. Era tanto la fe que tenía, que movió esa montaña. O sea, esa montaña de dificultades, la montaña de problemas, y eso es bueno, y eso es lo que tenía Jesucristo. Vamos a ver en Marcos 11, 22, 24. Marcos 11, 22, 24. Marcos 11, es el libro de Marcos 11, 22, 24. Dice así, Marcos, ¿lo tiene? Marcos 11, ¿no lo puede leer? Léalo fuerte, bien fuerte. Marcos 11, 22, 24. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén. Mire qué importante. O sea, tener fe en Dios, o sea, la fe de Dios. Porque usted sabe que la fe viene por oír la palabra, pero dice: porque de cierto que cualquiera, no es alguien especial, que sea pastor, que sea, no, cualquiera, dijo el Señor, cualquiera que dijere a ese monte. No está hablando, bueno, pues puede ser, pero no está hablando de esa cordillera. Está hablando de un monte de problemas, de un monte de dificultad, un monte de enfermedad, de un monte de mala economía, de problemas de cualquier cosa, un monte. Eso se refiere que es grande. Entonces, que cualquiera que dijera a ese monte que tú tienes: quítate y échate en el mar, o sea, mejor dicho, quítate de mi lugar y ándate a otro lugar espacioso, no me molestes más, y lo dijera: quítate en el nombre de Jesús. Dice: y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, como aquel niño creía que será hecho lo que dice.
el niño decía, yo sé que mi papá vuelve, yo sé que mi papá vuelve, y mi papá vuelve, y lo llamaban y lo creían ya loquito ya, pero no enfermo en la cabeza, pero no, él creía que el papá iba a volver. Dice, lo que diga le será hecho, lo que dice, lo que le diga le será hecho. O sea, nosotros lo que decimos va a ser hecho. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, ¿cómo oramos nosotros? Todo lo que pidiereis creyendo. O sea, ¿cómo oramos nosotros? Oramos, Señor, ¿cuándo tú me vas a ayudar? Señor, algún día me vas a fortalecer, algún día me vas a dar tu mano, Señor, algún día me vas a sanar, algún día me vas a perdonar. No, esa oración no sirve. No sirve. La oración que sirve es, Señor, yo estoy creyendo que tú me tienes de tu mano. Señor, yo estoy creyendo que tú me sanas. Señor, yo estoy creyendo que tú me fortaleces. Esa es la oración que le gusta a Él, porque a Él le agrada la fe. Señor, yo estoy creyendo que tengo un proyecto, tengo un plan, como Dios tiene planes, tuvo planes con nosotros, pero Él lo creyó. Entonces, Señor, yo estoy creyendo que todo va a salir bien. Todas las cosas, cierto, tienen su tiempo. A veces no se hace de la noche a la mañana, pero Dios lo da y dice, ya Señor, yo sé que eso se va a resultar. Entonces estamos creyendo tanto que va a dar resultado. Entonces decimos creyendo. Y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Hebreos 3:1. ¿Por qué dice esto? ¿Qué tiene que ver? Porque sí, porque Él es el sumo sacerdote, que cuando nosotros hablamos la palabra creyendo, Él nos da el poder. Él actúa, o sea, yo por ejemplo, yo digo, yo estoy creyendo, no sé qué tapizo es, estoy creyendo que eso está tapizado, ya está antes que estuviera tapizado. Entonces viene Dios con su poder y me da todo el poder y se realiza. Es el sumo sacerdote que se agrada de que yo hable palabras de victoria, palabras de fe, creyendo, ¿entienden? Eso es. Entonces, y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8, 26, 27. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que él entró en una barca y estaba con su discípulo. Entonces dice que en la barca, dice que el Señor se puso en la popa, dice, como en la esquina así de la barca, y con un cabezal, como una especie de almohada que era como una piedra, y se puso a dormir el Señor. Estaba cansado, se puso a dormir, porque él es hijo de Dios, pero vino como hombre, bajo la unción del Espíritu Santo, pero como hombre. Entonces él durmió. Entonces mientras dormía se formó una tempestad y las olas se movían y la barca yo creo que era pequeña, porque no era como un barco de ahora, pero entonces tuvieron miedo. ¿Por qué ellos tuvieron miedo? Porque ellos ya se olvidaron de la palabra de Dios, cuando el Señor ya había hecho milagros con ellos, ya había hecho sanidades, pero ellos miraron, porque ellos oyeron, miraron la tempestad, miraron las olas, quitaron los ojos de la palabra, de lo que Él le había dicho, y miraron la tempestad. Entonces fueron y lo despertaron y le dijeron, maestro, despierta porque perecemos. Entonces Él le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y dice que reprendió el viento, reprendió las olas, le dijo, quédense quietos, la lluvia, toda la tempestad, y todo se aquietó. El Señor le habló a las olas, le habló al mar, y eso mismo, en su nombre podemos hacer nosotros. Como si Él estuviera hablando, está dentro de nosotros, y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, esa ola de problema, esa tempestad de problemas se aquieta. Entonces nosotros también podemos, porque Él está dentro de nosotros, entonces lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿a dónde íbamos? Dice, entonces, ellos se admiraron porque dijo, hoy, ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Porque tienen que obedecer. Qué increíble, el Señor le hablaba al viento, al mar, y ellos escuchaban. Si Él es Dios creador de todo. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice,
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, una cosa de bajita. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías 4, 6, 7. No es con espada ni con ejército, no es con fuerza humana. No es que yo tenga fuerza y tenga músculo y yo pelee con las cosas y con mi propio físico, yo trate de pelear con mi intelecto, con filosofía, con psicología, no estoy en contra de nada de eso, pero no es eso, sino con su espíritu, con su poder, con la palabra de Dios que es espíritu y es vida. Con eso nosotros podemos decir a ese monte de problema, conviértete en llanura. Llanura es una cosa que usted puede caminar, una cosa bajita. Entonces se convierte eso y se apacigua en el nombre de Jesucristo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. ¿Qué significa eso o qué tiene que ver? Dios creó al hombre y a la mujer con autoridad. Dios le dio autoridad para que le hablase a los peces, le hablase a los animales, le hablase también a todo. ¿Cómo será que dice que fue? Bueno, un profeta, uno de los profetas, dice que dijo, párate sol en Gabaón. Y el sol se paró, el sol se detuvo en Gabaón. Josué parece como. Entonces se detuvo el sol. Hay un día que es más largo que todos. Se detuvo el sol porque le dijo, detente sol. O sea, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y podemos hacer cosas grandes si supiéramos quién es Dios que está en nosotros y le podemos hablar. Por eso que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él se reprodujo en el hombre, entonces se hizo imagen y semejanza y tiene el poder, tiene la capacidad. Dios le dio el poder para hablarle a las cosas, a los animales. Dios le dio el poder. Claro, sabemos que Adán cuando pecó perdió ese poder, perdió esa autoridad. Y Dios también le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre le podía hablar, tenía autoridad sobre todo eso, le podía hablar a todo eso. Podía venir un león corriendo y le decía, león, detente. Porque también cuando Daniel, que no hemos mencionado eso, pero también cuando Daniel no quiso postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, y dice que lo echaron a un pozo donde había leones, porque a los que eran, según ellos los castigaban, lo echaban a ese pozo y esos leones se comían a las personas, y lo echaron al pozo de los leones, y estuvo toda la noche en el pozo, y por supuesto que el rey no pudo dormir en toda la noche porque a él lo acusaron de que él oraba a Dios hacia Jerusalén y había un edicto que no se podía adorar ni orar a ningún Dios y él seguía orando al Señor y lo echaron al pozo y al otro día fue el rey de mañana porque no pudo dormir y dijo, Daniel, ¿cómo estás tú? Porque no pudo dormir. Y vio a Daniel intacto. Yo creo que puso un león de almohada, al otro lo puso de los pies, y ningún león le hizo daño, porque le dijo a Daniel, el ángel de Jehová ha venido y ha tapado la boca de los leones. O sea, ella tenía ahí, porque él obedecía, tenía autoridad sobre los leones, tenía autoridad, qué hermoso es, pareciera que no. Hoy día el hombre por el pecado no tiene autoridad sobre nada, y porque ha perdido la autoridad, pero Dios
los bendijo en el huerto del Edén cuando le dijo fructificado, multiplicado. O sea, esa fue la bendición de Dios y eso incluye sanidad, incluye prosperidad, incluye salud, incluye todo espiritual, incluye toda una vida de Dios, es una bendición de Dios, porque Él le dijo fructificaos y multiplicaos. O sea, es la bendición de Dios en toda área de nuestra vida. Entonces dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12, 2. ¿A quién le dice eso? Abraham. Abraham se llamaba Abraham primero y después le puso Abraham. Abraham, porque es como que Dios puso un apellido de él en Abraham, una cosa así, como que él puso así como porque ya le puso Abraham, padre de multitudes, padre de multitudes. Entonces Dios lo bendijo con esa palabra. ¿Y por qué Dios lo bendijo? Porque Abraham le creyó a Dios. Entonces con la palabra de Dios, Dios lo bendijo. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Él da vida a los muertos. Si está la esperanza muerta, Dios la resucita. Si está el ánimo muerto, Dios lo resucita. Dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17, Él llama las cosas porque Abraham estaba unido a Dios, o sea, tenía tanta fe y también Él llamaba las cosas que no son como si fuesen, porque el Señor le decía, mira la arena del mar y cuéntala, así será tu descendencia. Y que no se puede contar. Mira las estrellas del cielo, pero él trataba de contar, pero se le perdía la cuenta. Así será tu descendencia, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea, en otro sentido, Abraham ya estaba llamando lo que no estaba en la realidad, pero él ya lo estaba llamando. Y Dios también llama las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, Dios ya nos llamó, Dios ya nos vio en lugares celestiales en Cristo. Nosotros todavía no hemos subido, no hemos estado allá, pero Dios llama las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, al pecador, Dios no lo sigue llamando pecador. Ya, si viene a Cristo esa persona, acepta a Jesús, el Señor ya lo llama hijo de Dios, ya lo llama bendecido, ya lo llama sanado, libre. El Señor llama las cosas que no son en la realidad como si fueran. Amén. Esa es la palabra de Dios, que tiene poder, que llama las cosas que no son. Y eso fue antes de la fundación del mundo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 12, todavía no estábamos sentados en los lugares, todavía no hemos sido, pero ya Dios nos llama, ya como que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese, tú ya estabas sentada nosotros todos estábamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Así nos llama el Señor. Ya nos llamó hija. Según, mire, porque está en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo. O sea, ya no había escogido. Antes que se formase el mundo, todo esto ya Él nos conocía para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Como si el Señor, por ejemplo, lo imperfecto lo llama perfecto. Eso es por la gracia de Dios restaurada.
Dice, de modo, por eso que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17, ¿por qué? Porque ya el Señor no lo sigue llamando si ya está en Cristo Jesús. Y viene una persona que ha pisado fondo y viene al Señor, pero acepta a Jesucristo, decide servirle a Él, ya el Señor no lo está llamando ni le recuerda el pasado. Dice que las cosas viejas ya pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Es cierto que tenemos un proceso, es cierto que vamos en un proceso, pero ya nos llama hijos, ya nos llama santificados, ya nos llama bendecidos, antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Dice en Lucas 13:10-17, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, en el día sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No era una enfermedad, sino espíritu de enfermedad, hacía 18 años, y andaba encorvada, andaba así la pobrecita, amén, andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar, de ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, primero Jesús la vio, Jesús la llamó y le dijo, aquí hay una palabra de Dios. Jesús, ¿sabe? Él no hacía milagros porque era hijo de Dios, sino hacía milagros porque tenía fe que ese milagro se iba a realizar. Entonces dijo, mujer, le dijo a ella, mire lo que le dijo, la palabra. Estamos hablando que las palabras que mueven montañas, ¿cierto? Mire lo que le dijo a la mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso no le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, eres libre, así. Le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y nadie la podía sanar, pero él le dijo, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. Se enderezó inmediatamente, sin de ninguna manera, y glorificaba a Dios. Ella, yo creo que saltaba y glorificaba, me sanó, con una palabra de Dios. Y dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en aquel día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venir y ser sanado y no en el día de reposo, porque ellos eran fariseos, ellos eran hipócritas, le andaban buscando un defecto a Jesucristo. Decía, no, porque lo hizo en día sábado, tenía que hacerlo todos los otros días. Y el Señor, ¿quién le contesta? Entonces el Señor le respondió, porque el Señor también responde. A veces responde duro, a los fariseos les respondía duro. Y a los hijos de él le responde lindo. Mire, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Porque el Señor conocía el corazón de ellos. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Él también le respondió. A la mujer le dijo, sé libre de tu azote, pero al otro le dijo, hipócrita. ¿Amén? Porque el Señor conocía todas las cosas, pero él habló una palabra, él soltó una palabra. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, que somos nosotros, porque nosotros somos los gentiles. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, pero nosotros somos los gentiles, pero pasamos por Jesucristo a ser israelitas, por él. Entonces dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, Gálatas 3:8, ahí estábamos nosotros. Todas las naciones, o sea, el Señor le dijo, en ti, le dijo una palabra, en ti serán benditas todas las naciones, norte, sur, este, oeste, Chile, Valparaíso, o sea, Chile, Argentina, todas las naciones que nosotros no estábamos, ni siquiera se había creado Sudamérica, ni Norteamérica, todavía no pasaba nada, estaba Europa, algo por ahí, Roma,
y el oriente, todo eso, pero nosotros todavía no nacíamos, pero ya el Señor ya nos tenía visto, dijo en ti, le dijo a Abraham, será bendita todas las naciones, y ahí entramos nosotros, entramos a ser benditos por la palabra que Dios dijo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, buenas noticias, que podemos nosotros ser bendecidos, podemos ser hijos de Dios, y bendecido es toda área de nuestra vida. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Mire, algunos dicen que con respeto sí, pero que los sacerdotes o curas no se pueden casar. Pero aquí sí, Pedro era casado, no era que era soltero, ¿ya? La suegra de Simón tenía una gran fiebre, que el mismo Simón, que era después Pedro. Dios le cambió el nombre de Pedro, que es piedra, y Simón es una caña, porque Simón era así nomás, que un día sí, un día no, pero le cambió el nombre. Entonces le dijo, estaba en la casa de la suegra, y ella tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella Jesús, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Era una enfermedad, pero la reprendió, y levantándose ella al instante les servía. Dios también ha dado poder para que nosotros declaremos con nuestra boca. Reprendió la fiebre, le dijo, fiebre, te vas en el nombre de Jesús. Hay cosas que de repente nos están haciendo daño y nosotros sabemos, y el Espíritu Santo nos está diciendo, y de repente nosotros tenemos que decirle, fuera en el nombre de Jesús, te suelto, fuera en el nombre de Jesucristo, te suelto. Amén. Y la fiebre la dejó y se levantó y le servía, porque cuando Dios te sana es para que le sirva, amén, para que le sirva. Entonces, sí, porque algunos vienen a buscar la sanidad, pero después se olvidan, de Dios se olvidan. No, pues hay que amarlo, en la buena, en la mala, siempre hay que amarlo. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Confesión, es profesión, la profesión que tenemos nosotros es confesión, no es una confesión que se hace ante un sacerdote, un cura, no es en la confesión y decirle sus problemas, no. Esto es, confesión significa declaración, o sea, decir la palabra de Dios. ¿Pero qué significa? Significa decir o hablar lo mismo de Dios. Eso, hablar lo mismo de Dios, igualito a Dios, igualito. Eso es confesión. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo el Señor, porque yo no hablaba por su propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir. O sea, ya le dijo los mandamientos, le dijo, mira, eso vas a decir, eso no, eso sí. Todo lo que Dios le dijo, eso hizo. Entonces, y de lo que he de hablar, qué increíble. Dios le dijo lo que iba a decir, lo que iba a hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 49, 50. Los milagros no sucedieron porque Él era hijo de Dios, sino sucedieron porque Él tenía fe y obediencia. Fe y obediencia. Dice, y entrando Él en una barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar, esta es la tormenta que se levantó, y las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y ahí es donde yo le dije, Él dormía en la barca, y Él reprendió los vientos y las olas, porque ellos oyeron la tormenta, se le olvidó lo que había dicho, porque estaba Jesús ahí, estaba durmiendo, y podían haber dicho, tormenta, en el nombre de Jesús, quiétate, porque está Jesús aquí, en el nombre de Jesús, sin despertarlo. Amén. Entonces a veces también nosotros también tenemos problemas y vamos acá, vamos allá. Claro, es bueno sí ir a los pastores, es bueno sí, porque de repente es bueno hablarle, es bueno decirle, porque le puede dar un consejo, porque yo también lo he hecho. Pero también es bueno que de repente aprendamos a hablar y ya decirle a ese problema, mira, quítate, aquíétate. Tormenta, aquíétate, te vas en el nombre de Jesús, amén. Y eso se va, amén. Eso se tiene que ir. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie el fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos.
Jesús a la higuera, cuando fue a ver una higuera y quería comer y la higuera no tenía fruto, entonces le dijo, nunca jamás coma nadie algo de ti. Le respondió a la higuera, le habló a la higuera y la higuera se secó. Ya, no es que Dios sea malo, porque Dios es dueño de todas las plantas, de los árboles. Quizá esa higuera está en el cielo o en el huerto del Edén, quizá a donde se reprodujo, porque uno no sabe, amén. No sabe, los animales son de Él, las aves son de Él, todo es de Él, toda su creación. Él hace lo que Él quiere, pero Él nos da el ejemplo de que por ejemplo, cuando hay algo, esto significa que cuando hay algo, por ejemplo, que a usted atormenta, por ejemplo, un cáncer, o le han dicho que es cáncer, a lo mejor ni es, pero usted dice, en el nombre de Jesús, cáncer, sécate. Entonces usted le habla con la autoridad de Dios, o el corazón, ya, yo comí grasa, no importa, pero ya no como más, pero corazón, aquíétate y ponete en línea con la palabra de Dios. Entonces le habla a su corazón, tal como Jesús, porque tenemos la autoridad. Por eso que fuimos bendecidos ya con esa autoridad. Por eso dijo fructificado y multiplicado. O sea, ya fuimos, esa es bendición espiritual también. Entonces podemos hablar. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la que tengan en abundancia. Eso, Juan 10:10, eso quiere decir que el diablo trata de robar la palabra que escuchamos aquí, yo escuché que el Señor reprende la tormenta, y escuché que en el nombre de Jesús yo puedo hablarle ese problema, en el nombre de Jesús voy a hablarle ese problema, en el nombre de Jesús, que aquíétate ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que usted sabe la palabra, y usted lo sabe, pero de repente como que se le olvidó todo, porque el diablo viene y roba la palabra. Entonces usted no tiene que perder la palabra, sino que retenerla. Y cuando de repente, o estaba en la iglesia, por eso que también a mí me aconsejaron también, después de la reunión que hacemos eso, cualquier cosa, y otra cosa, la palabra se va la palabra, porque viene el diablo y la roba la semilla. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué roba la palabra de Dios? Para que no la declaremos, para que no le digamos a ese monte, no le digamos a esa ola, no le digamos a esa tormenta, no le digamos a ese problema, a eso que se seque, no le digamos nada, porque no tenemos la palabra. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, entonces hay una autoridad. Nosotros decimos, no, yo recibí la palabra de Dios, porque el Señor está dentro de mí. En el nombre de Jesucristo, eso se va a realizar. En el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo. En el nombre de Jesús, y entonces empieza usted a hablar la palabra, y usted dice, yo creo que estoy sana, yo creo que soy bendecida, yo creo que me va a ir bien, yo creo que este problema se arregla. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y usted empieza a decir, incluso yo he visto a veces perritos peleando, y yo digo, no lo digo fuerte, lo digo, en el nombre de Jesús, para esa pelea. Y una vez vi a 2 personas que estaban peleando, y uno lo botó al otro en la calle, y dije, en el nombre de Jesucristo, para esa pelea, en el nombre. Y de repente se quietó todo. ¿Por qué? Porque usted tiene que usar la palabra de Dios y hablar. Pero cuando el diablo roba la palabra, la persona no tiene la palabra, entonces no tiene autoridad. Entonces ahí hay que tener cuidado de mantener la palabra, de que nadie nos